¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. ¿Qué opinan, qué piensan los centroamericanos particularmente acerca de la realidad de sus países? ¿Cómo miran a sus países? Ese es el resultado de un estudio que ya en varias ediciones ha realizado M&R Consultores, el panóptico de la opinión pública en la región centroamericana, en donde esta vez en esta edición se incorpora además a República Dominicana y a Colombia y Panamá, porque se estaba estudiando de Guatemala a Costa Rica, ahora se incorporó Guatemala, Colombia y República Dominicana a este estudio. Muchas gracias, don Raúl, por estar con nosotros. Gracias, Néstor, como siempre, por la invitación que nos haces, ¿no?, para venir a compartir aquí estos resultados. Voy a empezar tal vez con algo que llama mucho la atención, no necesariamente es lo más relevante, sino que llama mucho la atención, que es la aprobación de los mandatarios. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que tiene las mejores notas de aprobación. Yo entendería que eso tiene varias razones. Una, la más coyuntural, es el tema de la actividad contra las pandillas. De otra forma, a los salvadoreños le ha vuelto algo de seguridad, pese a todas las quejas que hay por la forma en que se está haciendo, ¿no? Conversaba yo con alguien al respecto y le decía, bueno, es que eso es una dictadura en el término literal de la palabra, es decir, le está dictando orden en El Salvador, y me parece que esa posición de fuerza de alguna manera recibe la aprobación de los salvadoreños. Es decir, aquí hay alguien que se amarró los pantalones y le puso el cascabel al gato. Ese es un hombre fuerte, un hombre valiente. Me parece que por ahí tendrá que ver un tanto esto. Sí, definitivamente que creo que sí, las medidas y las acciones que tienen que ver que él ha dictado con el apoyo de sus equipos y de la Asamblea Legislativa y del Ejército y la Policía para controlar el tema de las maras, es evidente, pues que yo creo que ese es el principal factor que está induciendo a esa aprobación como mecanismo, sino que más que eso, son los resultados que está teniendo. Porque, por ejemplo, hay otros países, el caso particular de Honduras, que ya empezó a implementar, o sea, hace un mes y medio, 2 meses, unas medidas similares en Honduras para controlar la delincuencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, los niveles de aprobación de la señora que gobierna pues son relativamente bajos en comparación a los de Bukele. El punto está en que el salvadoreño hoy, la sociedad salvadoreña hoy se siente mucho más segura que hace 3 años o 2 años. Entonces, por ejemplo, en esta encuesta que acabamos de hacer en Centroamérica, el índice de victimización en El Salvador manifestado por la población es de 3.5, o sea, 3,5 de cada salvadoreño de cada 100 ha sido víctima. Hace 5 años, todavía en el 15, el índice andaba entre 28 y 30. Que esa es respuesta no a la percepción, sino respuesta al testimonio como tal. Es decir, alguien de mi entorno familiar o alguien que yo conozco personalmente y sé realmente que le ha ocurrido, que ha sido víctima de la delincuencia. Es un hecho, ha sucedido. Entonces, pues ahora está en 3 y pico. Nosotros que venimos desde hace años, ya Nicaragua, ¿no?, teniendo un índice bajo en términos de victimización, estamos en 5 alguito ahorita, pues ellos ya bajaron mucho más, porque efectivamente las medidas que han tomado ahí han sido medidas de fuerza muy drásticas. Se habla de 40,000 y tantos
detenidos, ¿no? Entonces, todo hace indicar que el salvadoreño que vive en El Salvador ve el cambio en términos de su seguridad. Todas aquellas zonas en donde hasta hace un par de años, año y medio, todavía tenían que pagar peaje los salvadoreños para ingresar a esos barrios, ¿me explico? Sí, para poder entrar a su casa. Para poder entrar a su casa tenían que pagarle a los que estaban ahí tipo tranques, ¿no? Sí. Entonces, eso fue desmantelado y desmontado. Por otro lado, entonces está haciendo de que ese posicionamiento, hablando en términos mercadológicos, que tenía El Salvador y el salvadoreño igual Mara. Sí. Poco a poco se va desmontando. Entonces, eso de alguna manera también está contribuyendo a incrementar los niveles de estima y autoestima social en ese país, a cómo están las cosas ahorita. Entonces me parece que eso hace que ven a este presidente actuando con firmeza y que sí, las medidas que toma en el caso de la seguridad ciudadana son efectivas. Si nos acordamos, creo que el presidente Francisco Flores, hace 15 años, hace 2 periodos anteriores, que ya falleció, que en paz descanse, él decretó una serie de medidas tendentes a desmantelar el tema de las maras, pero no más bien se le revirtió. Sí. Algo parecido, ¿verdad? Sí, guardando la distancia a lo que vemos en México, pues. ¿Verdad? Que el ejército va a las calles, pero vemos enfrentamiento, guerra total y abierta. Abierta. Sí. Hace 2 semanas, creo que fue la zona de Sinaloa, no sé qué, que prácticamente estaba tomada, ¿no? por la delincuencia. Entonces aquí este señor lo ha logrado. Por otra parte, me parece a mí que también contribuye a esa aprobación la posición que él está teniendo. Pues pareciera que es una posición muy nacionalista, muy soberana. Me explico, ellos tienen relaciones con China, tienen relaciones con Rusia, y también le dicen a Estados Unidos, quiero tener relaciones con ustedes, a Europa le dicen, quiero tener relaciones con ustedes. Y de alguna manera, pues como eso es que esto es lo que los pueblos buscan. Pero además, a mí me parece que muy temprano, bueno, desde su campaña electoral, él se lanzó en contra de los partidos políticos tradicionales, digamos, ¿no? Ya el Arena y el mismo FMLN, diciendo que los políticos estaban en contubernio, que ahí no había oposición realmente, y que estaban gobernando para sí y no para el pueblo. Es decir, tal vez acogiendo muchas de las quejas que la gente tiene sobre los políticos en general, que los políticos no responden necesariamente a las necesidades de la gente. Sí, definitivamente que hasta antes de Bukele, de presidente, ¿no? Porque él fue alcalde de San Salvador, creo que 2 periodos. Él viene de la política, porque entiendo que él militó en Arena, o en el FMLN. En el FMLN, él fue alcalde por el FMLN. Por el FMLN de San Salvador. Entonces, pero de alguna manera, pues él se ha logrado de alguna manera revertir en la población ese desánimo, ese desentusiasmo, esa apatía que había con los políticos, y él lo ha revertido y como que ha logrado pues activar en la población la confianza en su liderazgo. Y el tipo, bueno, es un hombre muy joven, es un hombre muy dinámico, eso es lo que se ve, ¿no? Es un hombre muy mediático. Está en redes. Muy mediático, está siempre en las redes. Entonces, y pues, tiene su forma de ser el hombre, pues. Vos lo ves ahí, a veces pues, aparece con la gorra al revés. Aquella famosa selfie en las Naciones Unidas. Las selfies en Naciones Unidas, tipo adolescente, tipo. Entonces, pero bueno, yo creo que todo eso es imagen, pero el punto está en que sí, pues efectivamente ha tomado acciones que le están resultando, que están siendo efectivas. Ahorita mismo se está hablando de que está
está solicitando o ya autorizaron que el próximo, no sé, este o el que viene, Miss Universo, va a ser en El Salvador. Sí, no, en principio es este 2023, ¿no? Este 2023, eso pues de alguna manera lo que da es proyección. Sí. Es proyección. Si hay Miss Universo ahí, quiere decir que el país está bien. Tiene condiciones para recibir. Tiene condiciones para eso, pues. Es lo mismo que pasó con el Mundial, pues. Va el Mundial a Qatar, se habla de que Qatar los derechos humanos, pero se dio el Mundial en Qatar, y entonces, ¿cómo es eso? Claro, así funciona, ¿no? Entonces me parece que de alguna manera él ha logrado eso, y una de las cosas que hay que ver en los comportamientos es que Bukele se está manteniendo. La tendencia, y es una de las cosas que guía este estudio, es que la tendencia siempre es que comenzás alto y vas bajando y vas bajando y vas bajando. Pues estamos viendo a Lazo, por ejemplo, en el Ecuador, que comenzó con 60% de aprobación hace 3 años y hoy está en 12. El presidente Petro también en Colombia. Petro comenzó con 60, creo, también, ahora en 50. Entonces, el punto está en que este señor se ha mantenido. Entonces sí, pues efectivamente, en el segundo lugar, a nivel de América Latina, está el presidente Daniel Ortega, que hoy por hoy tiene uno de los índices de aprobación más altos de sus 4 años de gobierno, ¿no? Creo que es el más alto que ha sacado, en 76, creo. 76, sí, casi 77. Casi 77. Y eso ahí es donde uno debe, nosotros al menos empezamos a analizar y a procesar cómo es esto, o sea, cómo es esto, por qué, ¿verdad? ¿Por qué hay gobernantes? Boric, por ejemplo, que fue electo el año pasado, en junio, tomó posesión en junio, pues, comenzó con 50 y ahora está en 30, y con tendencias a seguir bajando. Ocupa el 4º lugar de abajo para arriba. De abajo para arriba, sí. O Fernández, que fue electo igualmente en el 19, creo, de Argentina, ¿no? Sí, que está en el 6º lugar de 62.4 a 33, y hoy puntos a la mitad. La mitad. Sí. Entonces, pero sin embargo hay mandatarios, como es el caso particular del presidente Ortega, y también pues en este caso Bukele, guardando las diferencias del tiempo, ¿no? De que Bukele tiene 3 años y el presidente Ortega, este es su 4º periodo, ¿no? Sí. O sea que estamos hablando de 17 años. Sí. Y está teniendo los mayores índices de aprobación que ha tenido desde que se inició. Incluso con el presidente Ortega se da a la inversa, porque él comenzó con 35. O sea, con el primer periodo, él comenzó con una aprobación de 35. Casi el 36, sí. Casi el 36. Sí. Y hoy está en 76, o sea, tiene 40 puntos hacia arriba. Es decir, en vez de... Es que a ver, la tesis o el denunciado, en la medida en que un gobierno está sufre desgaste político, ¿verdad? Porque toma medidas, pues, es decir, por ejemplo, el presidente Macron, si se hiciera una encuesta hoy en Francia, probablemente andaría por los suelos por las reformas que estén anda por los suelos. Sí. Definitivamente, es que el punto está a qué intereses responden los mandatarios. Ese es el punto. Sí. ¿A quién le está respondiendo? ¿A qué intereses responde en este caso el presidente Ortega? ¿A qué intereses responde el presidente Bukele? ¿Verdad? Ellos están o sea, en el caso de Nicaragua es evidente con todo el tema de los proyectos, de esto y el otro. En el caso de El Salvador pareciera que es algo similar, de que son gobernantes que su interés es el bienestar de su pueblo, que es la razón de ser al final del día la democracia. O sea, la democracia existe allí donde se privilegia el bienestar de la población, si no hay tales. Sí. Uno que me llama la atención es el presidente Chávez de Costa Rica, que está en el 3er lugar debajo del presidente Daniel Ortega. Ha bajado su índice de aprobación, pero es decir, está en el 3er lugar entre los presidentes. Y lo otro que me llama la atención es que los llamados presidentes de izquierda son los que, en vez de bajar, están subiendo. Sí. Es decir, aquí está el presidente Ortega, el presidente Luis Arce de Bolivia, la presidenta Xiomara Castro de Honduras,
que son los supuestos izquierdistas, ¿no? Y estos están más bien, van para arriba, puntitos más, puntitos menos, pero van para arriba. Efectivamente, me parece, o sea, pues la interpretación que nosotros le hacemos a eso es que ellos están, o sea, ese tipo de gobernantes y liderazgo están en función de los intereses de la población que los elige. Entonces, ese es el gran problema, por ejemplo, el de Ecuador, si lo vemos, al revés, ¿no? De que los intereses de esos gobernantes no es la población, ¿verdad? Sino que los intereses de quienes lo pusieron ahí, que son los grandes capitales, y eso va en contra de la población. Entonces, evidentemente, al evaluar ese tipo de cosas salen muy mal calificados, ¿no? Sí, el presidente de Ecuador, decíamos, está en el último lugar, empezó con un 46% en diciembre del 2021 y ahorita está en el 12.6%. Ahora, hay casos como es el tema que es interesante analizar, el tema del presidente López Obrador, el tema del presidente Petro, que son gobernantes que efectivamente creo yo que hasta hoy no se puede dudar de que ellos están en función de la población, son nacionalistas. Sin embargo, lo que se observa ahí es que tienen una oposición de derecha muy fuerte. Los medios de comunicación los tienen en contra. Eso le iba a decir total yo. Y completamente. Ellos no tienen un medio de comunicación que los apoye. Absolutamente. Los tradicionales, o sea, recordémonos México, Televisa ha sido un imperio mediático, ¿no? Y lo mismo Televisión Azteca. Y en allá Caracol, ¿no? En Colombia, y esos medios están en contra, están veladamente o abiertamente. Caracol, RCN en Colombia. Exactamente, entonces, así funciona. Aquí lo vimos en el 2007, 2008, que los medios estaban en contra del gobierno del Frente Sandinista que se iniciaba en el 2007, y fue cuando tuvo o sea, ganó con 37 algo, el presidente 38, y a los 100 días estaba en 35. Estaba en 35, sí. Pero era aquella cosa, aquella batería, ¿no? Aquella artillería de fake, diciendo, ¿verdad?, de que se van a nacionalizar las remesas, que vuelve el servicio militar. Viene la guerra, viene la inflación, viene el racionamiento, y todo eso era cotidiano. Entonces, algo parecido tienen en estos dos países, con otras temáticas, pero siempre, ¿cómo se llama?, alimentando el temor, ¿no? Entonces, pero por eso creo yo que han bajado un poco, porque hay gente que se cree esas noticias. Claro. Entonces, en el caso de Nicaragua, pues todo hace indicar que aquí se estabilizó el asunto. El gobierno ha logrado, ¿no?, mantener una comunicación con la población continua, permanente, generar confianza en la población. Tiene una oposición, evidentemente que sí, pero eso hace de que la población tenga la oportunidad de observar cuáles son las cosas que se están haciendo y que de alguna manera son beneficiosas, y hay resultados tangibles. Por ejemplo, si uno ve números estadísticos macroeconómicos en el 2001, 2002, el ingreso per cápita del nicaragüense, el ingreso anual, andábamos en $1,100 y pico por persona, que era aquella famosa ley, ¿no?, que establecieron los entendidos en el tema de que el nivel de pobreza era de $100 para abajo o algo así, ¿no? Entonces, pero hoy estamos ya casi en $3,000, estamos en 2.800 y algo, o sea, ha subido 2 veces el ingreso per cápita. Y eso, pues, el índice de equidad no lo tengo en la mente, pero entiendo que somos uno de los países con el mayor índice de equidad, ¿no? Y no como Chile, que es inequidad, es al revés, ¿no? Sí. Entonces, me parece que hay ese tipo de evidencia
CEPAL, por ejemplo, en el 2016, 2015, en su publicación anual decía que Nicaragua estaba en el 46, casi 47% de pobreza. En el del 22 aparece Nicaragua con 25 y pico, 26. Casi la mitad. Casi la mitad. Hasta hace unos años se hablaba de Nicaragua el país más atrasado, más pobre de Centroamérica, ¿verdad? Ahora Guatemala está con 42% de pobreza, según CEPAL, y nosotros estamos en 26%. O sea, está Guatemala es el que tiene más nivel de pobreza, después Honduras, y nosotros estamos detrás de Costa Rica y El Salvador. Entonces lo que te quiero decir es que la cosa poco a poco, paso a paso, va mejorando, y yo creo que la población de alguna manera, si bien es cierto, no está en un lecho de rosas, ¿verdad? Ni viviendo... Sí, no estamos en la gloria, pero estamos en el abismo, pues. Exacto, pero y va viendo que la cosa va caminando, poquito a poco va caminando, paso a paso va caminando. En el caso de Costa Rica, sí, efectivamente a nosotros también nos ha llamado mucho la atención el tema Rodrigo Chávez. Los costarricenses vienen de 3 periodos prácticamente, de 3 o de 4 periodos de mucho desencanto. Sí. Arias, la señora Chinchilla, el otro señor Solís creo que era, Solís, sí. Y ahora Alvarado, pues que han sido un fiasco, ¿no? Todos ellos. Y este señor, pues, que viene con una aureola de tecnócrata, ¿no? De organismos internacionales, hasta hoy, pues, o sea, yo no sé, yo creo que ya lleva como 6 meses, 7, 9 meses tal vez, y va a todos los foros, a Davos, a no sé qué, a no sé cuánto, o sea, todavía está generando alguna expectativa de que va a conseguir inversiones, etcétera. Hay que ver qué va a pasar. Ahorita, por ejemplo, están impulsando en Costa Rica una ley para legalizar la marihuana, el consumo del cannabis, el consumo recreativo, le llaman. Porque el medicinal ya está. Sí, ahora es recreativo. Entonces, pero está teniendo una oposición muy fuerte. Lo que hizo Alvarado de aprobar, por ejemplo, o de impulsar, ¿no? La ley de matrimonio de personas del mismo sexo, tuvo o sea, la población la sigue desaprobando. O sea, pues sí hay una proporción de población que sí la aprueba, pues, pero sí, creo que es 20 y pico %, pero la mayoría, 70 y tanto, la desaprueba. Y eso fue jugó en contra de Alvarado. Habrá que ver qué va a pasar, pues, en este caso. Pues en Costa Rica hay muchas quejas de la población, la clase media, del tema de la carestía de la vida. De hecho, es de los países en donde hay se siente más la carestía de la vida, según la población. Entonces, pues, la expectativa es que con Chávez, este señor Chávez, va a tomar acciones y políticas públicas que van a contribuir a disminuir eso. Sí. Habrá que ver, pero ya ha comenzado a bajar un poco. Ok, vamos a hacer una primera pausa y justamente hablamos de esto, de cuáles son los principales problemas. Ahí estamos viendo en pantalla cuáles son los centroamericanos, porque estas son respuestas de los centroamericanos a preguntas hechas por M&R o tomadas de encuestas nacionales hechas también en los países para unirlas y hacer un compendio de la visión que tenemos los centroamericanos y caribeños acerca de la realidad de nuestro país. Regresamos en breve. Vamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con don Raúl Obregón acerca de este estudio, el panóptico de la opinión pública, que se realizó entre noviembre y diciembre del 2022 con muestras de 800 personas en cada país, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, pero además también en Panamá, en Colombia y en República Dominicana, para un universo de más de 80 millones de personas que están en esta zona en que se ha hecho el estudio, pero además el estudio está apoyado por otros estudios de opinión que se han realizado también en los mismos países, ¿no? Para poder plantear las tesis
Para los centroamericanos y los países circundantes, el principal problema que se enfrenta es la carestía de la vida. 1 de cada 3 personas cree que ese es el principal problema que hay, la carestía de la vida. 1 de cada 4 piensa que es el desempleo, 1 de cada 5 que es la delincuencia, 7 de cada 10 que es la pobreza y 4 de cada 10 piensa que es la corrupción. Pero la carestía de la vida, eso es como la queja común. Efectivamente, en las condiciones actuales del mundo, ¿verdad? Y particularmente de nuestra región centroamericana y estos países, la economía es el principal problema que la población resiente, ¿no? Y particularmente en lo que es el caso de las familias, en la microeconomía. Entonces, y ahí pues el tema de los precios, ¿no? De la inflación en todos estos países. Entonces, sí, es cierto que casi un tercio de la población de estos 8 países menciona la economía como el principal problema de su país y de su familia y de su país en general. Entonces, el trabajo es fuerte en este tema de la economía. Pues hay factores externos, endógenos o exógenos que son determinantes, ¿no? El tema de la guerra ahorita ya en la parte este de Europa, el disparo de los precios del petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente que los gobiernos tienen que hilar delgado, ¿no? Para poder amortiguar eso. En el caso de Nicaragua, que significativamente, y lo vemos como una buena noticia para nosotros nicaragüenses, es que es el país en donde la población lo menciona en menor proporción como el principal problema de la sociedad nicaragüense. Sí, lo que pasa es que la encuesta se hizo en noviembre, diciembre. Si lo hubiera hecho ahorita con los precios del queso, por ejemplo, a lo mejor la respuesta, porque este es un asunto de percepción, es decir, ¿cómo me siento en este momento? Es correcto, y además es estacional. Sí. Es estacional, pues hay circunstancias que en un momento dado disparan precios. Este tema del queso se ha convertido en un producto que mide la economía del país, ¿no? Porque hace 6 meses, por ejemplo, antes de las lluvias, creo que fue, bueno, que el queso estaba a 80, 90 la libra. No fue antes de la lluvia, fue ya después de haber empezado, fue como en junio, julio, que ya había empezado a llover, es decir, que se estaba produciendo ya lo que se llama el golpe de leche. Exactamente. Y se dispara el queso. Y se disparó a 80 y pico, 90 Córdoba. Entonces el queso, todo el mundo, de ahí bajó y se estancó. Ahora otra vez se está mencionando. Entonces, pero bueno, el punto está en que Nicaragua ha tomado una serie de medidas que me parece a mí que contribuyen a amortiguar el tema de la carestía de la vida, y particularmente me parece que el mantener el precio del petróleo en el mismo nivel de hace un año casi ya, ha contribuido a que no sea tan fuerte el impacto de los problemas de la economía mundial en Nicaragua, ¿no? Y yo supongo que la medida del Banco Central de este lunes de reducir el deslizamiento al 1% anual, va a contribuir también en este sentido, es decir, va a ser un Córdoba, digamos, más fuerte, sólido, más fuerte, en el transcurrir del tiempo, contrario a lo que se dijo hace muchos años, cuando creo que fue que se redujo del 12 al 6. Del 12 al 6. Era una barbaridad, que los productores estaban perdiendo, y no sé, cuando era exactamente lo contrario. Fue lo contrario, Entonces, eso es, me parece a mí, lo que sucede, que los gobiernos tienen en sus manos las herramientas de política pública para contribuir o acentuar o amortiguar este tema. Pues en Nicaragua tenemos los subsidios, el subsidio del gas propano, por ejemplo, que el 80% de los hogares en Nicaragua, 70 y tantos % cocinan con gas propano. O sea, el gas propano es parte de la vida esencial de los hogares. Está en los mismos precios de hace un año. Y eso pues de alguna manera redunda en
en los precios de cadena, ¿no? Que van ahí, el transporte, por ejemplo, con el tema del petróleo, pues no debiera encarecerse, ¿no? Y por lo tanto los productos, pues. Y así, pues, el tema de los subsidios a la energía eléctrica, de los 150 kilowatts, creo que es, horas para abajo, que paga mucho menos que el que consume más de 150, etcétera. Entonces, en otros países, pues, ese tipo de políticas no hay. Tiene que ver, me parece, esto con el tema de lo que hablábamos hace un momento, de que cuando los gobiernos están poniendo su mirada y en los intereses de la población, entonces, pues, yo creo que hay ese tipo de medidas. Ahora, para los nicaragüenses, un problema es el tema del desempleo, que usted explicó que no es exactamente el desempleo, que es más bien el empleo, y entendería yo que es la calidad de empleo que están teniendo los nicaragüenses. Efectivamente. Cuando estamos hablando de desempleo, realmente es empleo. Estamos hablando del tema del empleo. Aquí en este país el 80%, 82% de la población genera ingresos, contribuye al sostenimiento del hogar de una u otra manera, el 80-82%. Eso significa que lo que queda, que es más o menos un 18-20%, son adolescentes que son entrevistados y que están en el colegio, que no trabajan, amas de casa que han disminuido significativamente. Hace, ¿qué te digo?, 20 años, por ejemplo, las amas de casa en Nicaragua rondaban entre el 28 y el 30%. Ahora están como en el 12, 13. Entonces, ese 18% que no genera ingresos son personas así, amas de casa principalmente, amas de casa y estudiantes tiempo completo. Entonces, el grueso, el 82, pues generan ingresos. Amas de casa, que valga decir, es la profesión no remunerada más tremenda que hay. Así es, así es. Sí. Entonces, de ese 80, te estoy hablando de los números nuestros, no estoy hablando de cifras oficiales ni eso, y quisiera guardar la distancia con eso. Ese 80% que genera ingreso, pues ahí tenemos aproximadamente un 35% que es un trabajador formal, empleo formal, paga seguro social, etcétera. Y luego hay un 40-45 que son informales porque no pagan, o sea, porque no están pues en el seguro social, etcétera, etcétera, pero que generan ingresos, ¿verdad? Entonces, el punto está en que cuando hablamos del empleo, en cantidad está tanto en el sector formal como en el informal, pero lo que sí demanda más la gente es que mejoren más los ingresos, los salarios, esto y lo otro. Y lo vemos que lo que decíamos hace un momento, que ha venido mejorando eso. Decíamos que hace 15 años, 20 años, el ingreso promedio del nicaragüense era $1,200. Ahora estamos en casi 3,000. Entonces, pues ha venido subiendo, incrementándose ese ingreso. Y sí, pues lo que la gente quisiera es eso. Y de hecho, la emigración, uno de los principales factores que impulsa la emigración en Nicaragua es el tema de buscar horizontes en donde el ingreso pueda ser mayor. Por eso es que el nicaragüense que emigra, en su mayoría retorna. En su mayoría lo hace para enviar remesas. Esa es otra cosa, que las remesas en el 2021, según las cifras oficiales, anduvieron por el orden de 1.600, creo, millones, y este año ya oficiales 3.000, casi 3.300. Sí, que se convierten en la principal fuente de divisas del país. Exactamente, ¿no? Entonces, es por eso, porque lo que impulsa, el factor que impulsa eso es mejorar el ingreso de algunos sectores. Entonces, cuando se habla de problema de empleo, se habla principalmente de cómo se llama, de mejorar el ingreso. Además de eso, que pareciera que
la población poco a poco va adquiriendo conciencia de la importancia de la seguridad social, poco a poco. Nicaragua tiene un sistema de salud pública bueno, sin embargo, la pensión al momento de retirarte, pues eso es con el Seguro Social. Entonces, definitivamente que me parece a mí que poco a poco la población va adquiriendo esa conciencia de que es necesario el Seguro Social para pensando en el futuro. Pero además del Seguro Social, la gente, me parece a mí, que ha empezado a pensar en que tiene que tener un oficio que le genere, una vez se retire digamos, de su profesión formal, oficial, ¿no? No sé, pues por ejemplo, yo veo que hay jubilados, pero que siguen dando clases de reforzamiento en sus casas, pues, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Para generarse un ingreso extra, pues. Efectivamente, sí. efectivamente. Sí. Entonces, pues sí, cuando se habla del empleo como problema, yo creo que tiene que ver con eso. Hay que ver que, por ejemplo, en Costa Rica, el ingreso promedio del costarricense anda rayando los $10,000 al año. ¿Verdad? Nosotros decimos que estamos en 2.800, o sea, es un tercio de lo de los ticos. Los panameños creo que están por 12,000 y tantos, casi 13,000. Los hondureños van por arribita de 4,000. O sea, en ese tema sí, nosotros somos los que estamos más bajos en el asunto del ingreso medio, el ingreso promedio, ¿no? Y eso es lo que la población quisiera que vaya mejorando. Y me parece que por eso es que el nicaragüense lo menciona como su principal problema, ¿no? Sí. Ok, hay expectativas, tienen los centroamericanos y los países circundantes tienen expectativas de mejoría de sus condiciones económicas, pero también tienen valoración acerca de lo que se está haciendo desde el punto de vista institucional, estatal, gubernamental, para mejorar esas condiciones. Hacemos una pausa en esta edición, Sumando Vigores. Regresamos en breve en esta conversación con don Raúl Obregón, M&R Consultores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con don Raúl Obregón a propósito de la presentación este martes el estudio panóptico de la opinión pública, que incluye a los países de Centroamérica y a países circundantes, a República Dominicana, a Panamá, a Colombia también en este estudio. Todos estos han respondido a las expectativas económicas para el 2023 y hay mucha esperanza, pese a las condiciones del mundo que dicen que no. Más pues la medida del Banco Central de bajar a un 1% el deslizamiento, tiene que ver justamente con responder a la inflación y los efectos que esta pueda tener. Así es. Pero pese a esto, la gente dice, yo creo que voy a estar mejor, tanto personalmente, familiarmente, como comunitariamente y como país. Efectivamente. 7 de 10 dicen que... Eso es un tema súper interesante porque vemos que casi todos los países que nosotros, los 8 países que nosotros estudiamos, tienen esa expectativa positiva y altamente positiva. El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Sí. Esos 3 países están altamente positivos, ¿no? Todos están positivos, pero entonces el punto es que sí, lo que la gente está diciendo es sí, las cosas están complicadas en términos económicos, es nuestro principal problema, es donde hay que trabajar más en lo económico, pero vamos a mejorar, podemos mejorar, una disposición, una decisión. Es interesante porque hay encuestas, por ejemplo, realizadas en Europa, o realizadas por firmas europeas o por organizaciones europeas en diversos países de Europa y América, que son los que yo conozco, y uno ve que los países más desesperanzados, por ejemplo, son los nórdicos, que dicen que son los países en donde la calidad de vida y los niveles de vida son los mejores. Sí, los más altos. Los más altos. Sin embargo, ahí es donde hay más desesperanza. Y los países de estos lados
de América, sobre todo América Central, siempre salen altos. Yo me acuerdo hace unos años, 6 años tal vez, que alguien escribía con sorna, creo que en Costa Rica, con sorna, como burlándose de esos tipos de resultados, porque decía, ¿cómo puede ser que países tan pobres como y Nicaragua en esos días salía, bueno, y sigue saliendo entre los primeros, con más expectativa positiva? No puede ser, si la pobreza es galopante. Y efectivamente, porque el tema de la expectativa, del estado de ánimo, de la esperanza, no tiene tanto que ver con lo material. No sé si me explico. Entonces, y además de eso, que se convierte en un motor para que la gente vaya hacia adelante, para que la gente luche, o para que luchemos, pues. Sí. Y eso es lo interesante de ese. Sí, no, estamos fregados, pero no podemos permanecer fregados. Exacto. Tenemos que salir del hoyo. No nos echamos a morir. Pensamiento, ¿no? Exactamente. Sí. Es una actitud muy, muy, muy positiva que se convierte en un motor que impulsa la lucha a nivel individual y a nivel colectivo de la sociedad en estos países. Ok. Las calificaciones. Porque, es decir, esto tiene que ver también con esa confianza, es decir, si mi gobierno está respondiendo a mis problemas, entonces yo apruebo esa gestión del gobierno y me da esperanza justamente para creer que las cosas pueden ser mejores. Entonces, vamos a las calificaciones. Dice que los gobiernos, hay 2 de cada 3 de los encuestados, dice que su gobierno conoce los problemas del país, realmente está enterado, está embebido de los problemas del país. Nosotros aquí hemos construido un modelo de calificación de la capacidad de gestión del gobierno que le asigna a la población. Es un modelo que se conforma de 5 reactivos, ¿verdad? Son 5. Uno de ellos, y es el primero, que es el gobierno está al tanto, está pendiente, en términos populares, está en la jugada de los problemas que vive la población. El gobierno resuelve o atiende oportunamente los problemas. La tercera, el gobierno tiene capacidad, ¿verdad?, para resolver problemas, tanto recursos materiales como recursos humanos. El gobierno se comunica, se mantiene cercano a la población mediante la comunicación para que la población esté enterada de todo lo que está sucediendo, y el gobierno genera confianza con sus acciones en la población. Esos 5 variables o esos 5 reactivos son los que usamos para, al relacionarlo, construimos este tipo de modelo. Entonces podíamos ver ahí de que aproximadamente 2/3 de la población de los países aprueba, o sea, le da una aprobación positiva a la calificación de la gestión de gobierno, ¿verdad? Y siempre está en todos los reactivos, está El Salvador, Costa Rica y Nicaragua siempre arriba de la media de calificación, ¿no? De ahí van variando en posiciones República Dominicana, Guatemala y Panamá también se mantienen como fondo, ¿no? Van variando. República Dominicana y Colombia son los que se van moviendo, digamos, en el 4º y 5º lugar. Efectivamente, Por ejemplo, en el caso de el conocimiento del gobierno de los problemas del país, hay un 67%, casi el 68% de colombianos, mientras que más bien en la resolución oportuna de problemas por parte del gobierno son los dominicanos los que contestan que su gobierno responde más que el colombiano. Efectivamente. Sí. Entonces, aquí lo interesante es que la población tiene un rasero para determinar cuál es la capacidad de gestión de gobierno que tiene quienes están liderando, ¿no?, el país en un momento determinado. Este modelito que hemos construido desde hace unos cuantos años nos ayuda a entender eso. Nosotros hemos construido ese modelo y hemos construido otro que le llamamos la licencia ciudadana, licencia social ciudadana, que no está aquí porque lleva más variables, más reactivos, y en este tema de las encuestas a los otros países no queremos tomarles más tiempo de lo necesario a la gente. Sí. Pero eso nos ayuda a entender por dónde va el gobierno. Por ejemplo, nosotros vemos desde ya de que, por ejemplo, en Panamá, por ejemplo, en Guatemala, muy difícilmente el partido que esté en el gobierno va a repetir, muy difícilmente.
muy difícilmente, ¿verdad? Porque todo hace indicar de que la población no solo los está desaprobando, sino que los está calificando muy bajo, negativamente. muy sí. negativamente. Sí. Hay coyunturas, y ustedes se dedicaron a preguntar también sobre estas coyunturas. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, el tema de la justicia. Efectivamente, Guatemala tiene toda una controversia, un debate público desde hace rato de que la justicia es una justicia donde hay mucha corrupción, manipulable, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, ahí Naciones Unidas, con el gobierno anterior a Yamatei, instalaron una comisión, creo que se llamaba la CICIG, Comisión de Investigación de no sé qué cosa, que era para eso, pues, para supuestamente para enderezar el sistema judicial. Que se volvió una cosa supragubernamental. Mandaba más que el gobierno en Exactamente. el país. Sí. Igual pasó en El Salvador. O sea, venían con ese plan los malditos, ¿no? Sí. Digo yo, porque ahí se ponen por encima de todo el mundo. Pero bueno, el caso es que en Guatemala, pues, esa es toda una controversia actual. Y sí, pues, la población considera de que efectivamente el sistema judicial en Guatemala no está bien. No está bien, no hace justicia adecuadamente. Para el caso de Honduras, de El Salvador más bien, y después de Honduras, el estado de excepción es el asunto coyuntural que más se comenta, ¿no? y que tiene distintas perspectivas. En El Salvador tiene una y en Honduras tiene una. Efectivamente, desde la población. Sí. Y el estado de excepción en El Salvador tiene una alta aceptación por parte de la población, ¿verdad? Lo que uno escucha en medios viene de afuera de El Salvador, que están violando los derechos humanos. O sea, debe de haber más de alguna voz dentro de El Salvador, por supuesto que sí, pero el grueso viene de fuera. Pero el punto está en que los salvadoreños consideran que el estado de excepción ha sido necesario y es necesario para seguir incrementando la seguridad ciudadana y disminuyendo el impacto y el rol de las maras en la sociedad salvadoreña. Ya vamos por tercera o cuarta renovación del estado de excepción, porque lo están renovando cada 3 meses, creo que cada 3 meses. Honduras tomó la decisión de también entrar en un estado de excepción parcial. El Salvador es total, ellos es parcial, particularmente en las zonas fronterizas con El Salvador. Me imagino que bajo la premisa de que con la lucha que tiene el gobierno salvadoreño en contra de las maras, pues hay una migración hacia Honduras. Entonces, en esa zona, sin embargo, los hondureños como población, pues están más o menos balanceados, pero sí, pues hay un... Mientras son prácticamente de cada 10 salvadoreños los que aprueban el estado de excepción, en el caso de Honduras es apenas la mitad de la población. Exactamente, la que está aprobando ese estado de excepción. Y Honduras, efectivamente, Honduras ya tiene años de estar sometido a la delincuencia, o sea, a ese flagelo, los secuestros express. Pues tal vez es casuístico, pero amigos que uno tiene, se sabe pues que le secuestraron un hijo, que le secuestraron o que lo secuestraron a él, o que los mataron, o que sí, en el peor de los casos. Pues entonces la delincuencia en Honduras ya tiene años de estar instaurada. Y la verdad es que era todo el Triángulo Norte, era Guatemala, Honduras y El Salvador, y cada uno con sus particularidades. Así es. Pero sí, pues la población en El Salvador casi unánimemente está aprobando el estado, la población salvadoreña en El Salvador. En El Salvador, sí. La gente que está afuera y que no necesariamente son salvadoreños, ¿no? Son de otras latitudes que se dedican a los derechos humanos, a esos negocios, ¿no?, que hacen con esos organismos. Y son los que están condenando al gobierno de Bukele por eso. Sí. Y en el caso de Honduras, pues sí, la población, hay una proporción importante de población, casi 4 y tanto de cada 100 o de cada 10 que no está de acuerdo con el estado de excepción, a pesar de lo que representa. Para el caso de Colombia, la coyuntura es los acuerdos de paz y alcanzar la paz total. Es decir, esa es la discusión a propósito de las negociaciones con el ELN, implementar, porque ese es el proyecto del presidente Petro, la paz total de Colombia, es decir, que sí funcionen los acuerdos con la guerrilla
colombiana, que se firmaron, se acordaron, pero que realmente no se han aplicado como debieron haberse aplicado. Efectivamente, pero la verdad es que este gobierno me parece a mí que no las tiene todas consigo. O sea, ahí hay una derecha muy fuerte, muy poderosa, que de alguna manera no está apoyando. Sí, no, la fuerza que tiene el expresidente Uribe es importante. Sigue siendo pues un factor determinante en esto. Pero sí, pues está dividida la opinión pública colombiana con respecto al tema de la paz total, ¿no? O sea, no es que no quieran la paz, pienso yo, sino que el punto está en que creen que no va a ser efectivo estos acuerdos, no van a tener ninguna efectividad. Aquí quienes aprueban y desaprueban están prácticamente uno al lado del otro. Uno al lado del otro, sí. Uno al lado del otro. Entonces habrá que ver qué pasa, pues. Sí. Para el caso de la República Dominicana, y lo mirábamos tal vez en los índices de victimización, yo supongo que por ahí tiene que ir los índices de victimización, porque República Dominicana es donde más se quejan por la seguridad, ¿no? Sí. Y tiene que ver justamente con un problema ya recurrente, antiguo, y que en estos últimos meses se ha incrementado más, que la migración haitiana hacia territorio dominicano. Efectivamente, Haití ya va arriba del año, que está prácticamente, esa es la impresión que da, y por lo que uno lee, prácticamente en un problema bélico civil, pues, que incluso los organismos internacionales sí, no, es un caos total. Han hablado de enviar fuerzas de paz, un caos. Entonces hay la emigración de Haití hacia Dominicana, que comparten la misma isla, pues es muy fuerte. Entonces hay una proporción de población que está rechazando eso y que dice que el gobierno debiera de parar esa migración por la delincuencia y por todos los riesgos que eso representa para la población. Una amenaza a la seguridad nacional. Es una amenaza a la seguridad nacional de Dominicana. Ese es el 48.9. Sí. ¿Verdad? Sí. Y hay un 46 que dice que, o sea, el 46.6 dice eso, hay un 48.9 que piensa que no, pues. Sí, pero es decir, por el margen de error prácticamente lo mismo, es lo mismo. En Colombia, están uno a la par del otro, sí, en ese pensamiento. Efectivamente, efectivamente. Estos son los problemas, digamos, los problemas de coyuntura más, los que más han sonado en estos 3 meses. Sí, más representativos. Efectivamente. Decía usted en la presentación que hay países que todavía no han podido medir, por ejemplo, Venezuela. Sí, nosotros pues nos hace falta incorporar a estas mediciones nuestra aspiración. Venezuela, efectivamente, Ecuador, Perú, Argentina. Esos 4 todavía estamos en un proceso, porque este proceso comienza con una indagación de cómo es que se asignan los números. Después eso lleva un tiempo, y después hacer algoritmos para generar números. Entonces estamos en ese proceso. Ya lo que es Chile, Uruguay, Paraguay, pues ya tenemos bases de datos generadas, estamos probándolos. Eso es lo que hacemos siempre. Una vez que ya tenemos la base de datos, probamos. Entonces nosotros esperamos que ya para abril, pensamos ya, en la medición de abril-mayo, pensamos ya incorporar a esto 3 países más, casi seguro: Uruguay, Paraguay y Chile. Y ya buscando mediados de año, pues esperamos ya tener toda América Latina, si no para el tercer trimestre. Estamos en ese proceso, MIR va avanzando, ese es un propósito que nos hemos puesto desde el año 2020, finales del 20, y gracias a Dios pues vamos caminando para allá, pues, y eso nos está dando una capacidad mucho mayor de captar información en toda la región latinoamericana y saber como nicaragüenses dónde estamos parados, poder hacer análisis comparados, ¿no?, en diversas variables desde la opinión pública en América Latina. Okay. Bueno, aquí en este estudio, esto de lo que acabamos de hablar en estas últimas 2 partes es lo que ustedes hicieron, las entrevistas que ustedes hicieron cara a cara o de forma telefónica, hasta completar 800 entrevistas por cada uno de los 8 países. Lo que vimos al principio es lo que ustedes se han basado en datos de otros estudios que se han realizado a nivel de los países, por ejemplo, cómo empezaron los presidentes y cómo han ahora actualmente. Exactamente. ¿No?
eso ya hoy en los países en donde todavía nosotros no hemos entrado, por ejemplo, seguro Estados Unidos, pues nosotros no hacemos encuesta ahí, no, México no lo tenemos, Venezuela no hemos logrado, Brasil, Argentina, esos son Chile mismo, son países que nosotros nos basamos en estudios que realizan firmas encuestadoras, que son estudios públicos y que son definitivamente estudios creíbles, confiables, en donde uno sabe o hay un alto nivel de certeza de que no es información falsa, ¿no? Sí, sí. Por lo general nosotros tratamos de utilizar información de encuestadoras que pertenecen a la asociación a la que nosotros pertenecemos. A ESOMAR. A ESOMARSE. Solo ahí donde no hay posibilidades, pues tratamos de buscar lo que es más viable, que tiene historia, que tiene líneas de tendencia, que no son encuestas que salieron ayer para decir cualquier cosa. Sí. Entonces, que no fui yo en mi Facebook que puse, ¿te cae bien o te cae mal? Exactamente. Sí. Entonces, eso es. Tenemos, Canadá, por ejemplo, es un país en donde nos ha sido, hasta hoy, pues, imposible conseguir una encuesta. Yo no sé, Trudeau se llama, sí, ¿no? Dijo sí, que el otro día le dijo a Xi Jinping, Trudeau, que ellos eran una sociedad abierta, una sociedad transparente, pero no, pareciera que no hay encuesta. Es el único país... O son muy privadas las encuestas. O son demasiado privadas, ¿no? Sí. De ahí, pues, estamos en eso. Yo, al menos en lo personal, aspiro a poder hacer encuestas en Brasil. Pero ahí el tema es el idioma, ¿no? Sí. El idioma, pero vamos a ver qué podemos hacer. Lo veo con ganas de estar en el Carnaval de Río. Me encantaría. Haciendo la encuesta. Bueno, quiero agradecerle, don Raúl, esta platicada sobre este estudio. Gracias Sí. a vos, Néstor, y al canal, ¿no? Cómo no. Gracias, amigas, amigos televidentes, por su sintonía en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra.